ocasiones se dice que este intervalo es el intervalo de confianza 1 menos alfa para estimar a la media mu. Ahora sí, estamos aplicando lo que hicimos a los dados, pero a nuestro proceso de estimación. Cuando el intervalo que se calcula con los datos que da la muestra se basa en un intervalo aleatorio con 1 menos alfa de probabilidad de cubrir a mu, se dice que el intervalo de confianza tiene 1 menos alfa por ciento de confianza de cubrir a mu. La confianza tiene el mismo valor que la probabilidad con la que se obtuvo la ecuación para calcularlo. De igual manera se hace para los intervalos para P y para sigma cuadrada, ¿verdad? Entonces, esto es el detalle. Alguno me preguntó sobre si había intervalos que podían ser infinitos para uno de los lados. Aquí está un intervalo asimétrico hacia la derecha para la media en la normal. Aquí yo quiero, por alguna razón nada más me interesa hacer el intervalo hacia la derecha, no un intervalo simétrico. Esto ocurre en pocas ocasiones, nunca lo he utilizado en mi carrera, pero es muy importante, vienen los textos y la idea es, aquellos que sean muy curiosos, léalo, ahí está cómo hacerlo. Los que no tengan curiosidad o no quieran ver cosas que no vamos a usar, no lo vean. ¿De acuerdo? Sepan que existe, nada más. Por si un día un profesor dice, ¿no vieron con su profesor Castillo los intervalos asimétricos hacia la derecha o hacia la izquierda? No. Pues le pueden decir, no lo vimos porque dijo el profesor que no se usaban, pero nos dio las ecuaciones. Y yo no las vi. ¿Quiere que las vea, maestro? Para verlas. Ahí tengo el archivo. Dejo de grabar. Vienen preguntas. Necesito tener algunas aclaraciones que ustedes pidan o preguntas de algo que no quedó claro. Profesor, ¿cómo se calcula el estimador puntual que es la X rayita? X barra es la media. ¿Cómo se calcula la media? Dice, en el cuadrito que les dije que había que tener a la mano, dice, la media se calcula sumando los valores de la muestra y dividiendo entre n. Y cuando hiciste uno de los ejercicios de calcular la media, no, bueno, vamos a ver, si no ahorita lo hacemos, ¿verdad? Pero la media es la suma de los valores de los datos entre n. ¿De acuerdo? Ah, sí, claro, profesor. Es que había mucho ruido y no quería prender mi micrófono. Perdón. ¿Sí me escuchaste? ¿O no entendí? Sí. Ok, bien. ¿Alguna otra cosa? También S es la raíz cuadrada de S cuadrada, y S cuadrada es la varianza. Vamos a ver otra vez ese cuadro. Ese cuadro es fundamental. Hasta puede ser que lo separe para dárselos por separado. Cuando les pedí que le mandaran a su profesor, al profesor Montesinos, que ya habían entendido el problema, yo creí que ya habían entendido todo, pero vean cómo se pasaron esto. Otra vez lo voy a mostrar, lo mostré ayer. Ahorita lo comparto.
Aquí tenemos los estadísticos más usados y modo de obtenerlos. El mínimo es el menor de los datos. ¿Cómo se obtiene? Ordene los datos y tome el menor. El máximo es el valor mayor. Ordene los datos y tome el mayor. Semirrango es el valor intermedio entre el máximo y el mínimo. Sume máximo más mínimo y divide entre 2. Yo les recomiendo que lo tengan a la mano, este cuadro. La mediana o percentil 50 es el valor intermedio o central en la lista ordenada. Divida n entre 2 y redondea hacia arriba. Ordene los datos y tome el valor del dato que está en la posición que obtuvo. Al dividir n entre 2 y redondear hacia arriba. El percentil 25 divida n entre 4, redondea hacia arriba. Ordene los datos y tome el valor del dato que está en esa posición. Nos marca la cuarta parte de los datos en la lista ordenada. Luego el percentil se usa de igual manera. La moda es el valor más frecuente. Haga una tabla de frecuencias y tome el valor más frecuente. Promedio aritmético o media. Valor del eje horizontal que mantiene en equilibrio a la gráfica de frecuencias. Sume todos los datos y divide entre n. Recorrido, aquí lo voy a poner o rango. Longitud del menor intervalo donde están todos los datos, o sea, resta el mínimo al máximo. Desviación estándar. Distancia a la media que representa la dispersión de los datos. Esto es muy difícil de explicar. Ya llegaremos a detalles. Para cada valor, tome el cuadrado de su distancia a la media. O sea, calcule la media. Y para cada valor, vea la distancia a la media. O sea, reste uno del otro y tome el valor positivo. Y tome el cuadrado de eso. Tome el cuadrado. Sume estos resultados parciales y divide entre n-1. Luego obtenga la raíz cuadrada. Rango intercuartílico, longitud del intervalo donde está el 50% central de los datos, tercer cuartil menos primer cuartil. Bueno, aquí se ve, ya no quiero acordarme quién me dijo eso. Esta gráfica la puse con rombos porque la media, vamos a decir la media o promedio aritmético de tiempo de transporte vale 58.27. La suma de las X entre N. ¿No lo vieron? Bueno, pues entonces no estamos estudiando bien. En esta gráfica el 58, deben ponerlo por aquí. Acordarme cuánto vale. Ay. No lo copié bien. ¿Era qué? 58. Aquí está. 58, 27, 30, 63. O sea, ese 58 está por aquí, miren. Aquí donde estoy marcando. Aquí. Si yo aquí pongo un lápiz que detenga esa gráfica se equilibra en el lápiz, pensando que cada puntito tiene un peso unitario, un peso de 1. Entonces, la media es el punto de equilibrio de la gráfica y es el primer momento en el sentido físico, primer momento de inercia. Una gráfica es la suma de los datos entre n. ¿No lo vieron? Vamos viendo cada uno. Bueno, es que están tan sencillos, mínimo y máximo, oiga, ordene y obtenga. Luego vea la gráfica, el semirrango es mínimo más máximo entre 2. La mediana, ordeno los datos, miren aquí, les puse la lista ordenada de datos y
la mediana vale 45, son creo 220 datos, ¿no? Entonces, el 45, que es este que está marcadito con gris, es la mediana. Este es el lugar intermedio de todos los datos. Aquí no ocupo el 120 estos. Vamos a ponerlos. De tamaño más chiquito para que quepan. No, vamos a ponerlos Arial Narrow y ya caben. Ahí están. Órale. ¿No vieron? Les ponemos de 9. Y Arial Narrow. No caben todavía. Qué barbaridad. 8. Ahí está. ¿Verdad? Todavía estos no caben. Qué feos, ¿verdad? Pondremos 7. No caben. 6. Quepan. Ahí están. Entonces el 45 está en medio de los datos. Si ustedes cuentan el número de datos que hay de aquí hasta acá, o sea, todos estos datos que están aquí, todos estos datos, y si los cuentan, son el mismo número de datos que hay hacia arriba. Y si acaso hay uno de diferencia porque redondeamos hacia arriba. Entonces, esta es la mediana. Está en el lugar 115. En muchos libros se dice que toma usted el promedio de los dos centrales. Entonces toma el promedio de los dos centrales, que en este caso los dos centrales son 45, su promedio es 45. Percentiles y cuantiles, aquí les dice cómo calcularlos. Eso no quiero que los calculen a mano, no me interesa, pero lo demás sí. Pero aquí está cómo calcularlos. Y aquí está cómo calcular el promedio. Tú que me preguntaste, aquí dice la ecuación. Dice cómo se lee la ecuación sumando todos los valores de la muestra y dividiendo el resultado entre el número de valores, representando la media de la muestra de valores con la letra X con una barra arriba, por eso se la llamo X barra cuando no puedo poner el símbolo, y recordando que los n datos se representan con X1, X2, Xn, la ecuación para el cálculo de la media es este. ¿Verdad? Y después les digo que eso se escribe así, como está aquí. Entonces, esto aquí les pongo, esta suma es esta suma. Y se denota de esta manera. Les voy a preguntar la notación de suma en la próxima vez que les haga un examen para asegurarme que vieron esto. Aquí está cómo se hace para el tiempo de transporte. ¿Cómo es que me preguntaste cómo se calcula la media? Caray. Sí, es que al final yo me estaba confundiendo, profesor. Sí sabía cómo calcular la media, pero como leí que X es el estimador puntual X de la barra. media. Sí, Sí, de ok. Y S de sigma, precisamente por eso. Pero lo demás sí me había quedado claro. Pero aún así, muchas gracias. Ándale. Miren, vamos a ver por qué el cálculo de la desviación estándar y la varianza es también complicado. Miren, la varianza, S cuadrada, es esta gráfica aquí. Fíjense, cada X se resta de la media y se eleva al cuadrado. Cada X se resta de la media y se eleva al cuadrado. Y el resultado de la suma de eso se divide entre n-1. Eso se escribe así, ¿verdad? Entonces así se hace. Ahora, ya que ustedes vieron esto, y quiero que lo vean solo una vez, pero bien visto,
bien visto, entonces, pues hombre, ¿qué hacemos? No es que seamos perezosos, es que somos inteligentes. Aquí está tiempo de transporte. Ahí, ¿dónde quedó? Ya lo quité. Aquí está tiempo de transporte. Y entonces yo voy a pedir un descriptivo. Pongo tiempo de transporte. Pido en los reportes, pido el resumen, conteo no necesario, medias y variación. Pueden medir más cosas, pero no las usamos, ¿de acuerdo? Por ahora. Y pido, voy a poner las percentiles para que vean, y lo corro, y me va a dar el mínimo, el máximo, el rango o recorrido, la media, la desviación estándar. El error estándar, que no lo he definido, es la desviación estándar entre raíz de n. El error estándar, que no lo he definido, estoy grabando, está bien. La desviación es el error estándar, que no lo he definido hasta ahorita, pero ahorita lo estoy definiendo, es la desviación estándar entre raíz de n. O sea, este valor entre la raíz de 228 me da este valor. Bueno, aquí tengo la media, que ya estaba acá arriba, si se dan cuenta. Esta es la media y esta es la media. Dice, parámetro, media. Valor, 58.27. Error estándar, o sea, este valor, 254. Intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Aquí dice, órale, no le agarro hacia atrás. 95% LCL. LCL, apúntenlo, quiere decir límite Lower Confidence Level. Lower Confidence Level. Quiere decir límite inferior del intervalo de confianza. Límite inferior del intervalo de confianza es 53. Y el límite superior del intervalo de confianza, que se escribe UCL, Upper Confidence Level, límite, Upper Confidence Limit, no level, límite, Lower Confidence Limit, Upper Confidence Limit. Upper es el de arriba, o sea, es el límite superior del intervalo, vale 63. O sea que yo tengo un intervalo, que lo puedo escribir, lo voy a escribir aquí, que comienza en 53.2608, 63.2919. Este es el intervalo con 95% de confianza para la media. ¿Tienen duda? La mediana vale 45 y también tenemos su intervalo de confianza. No se usa mucho, pero aquí está su intervalo de confianza. Luego existe la media geométrica, la media armónica, que ya alguien me preguntó y le contesté en el módulo. La suma y la moda. Aquí sí hay moda de 30. Después viene la varianza, que tiene este valor, y tiene este intervalo de confianza. Ya veremos las ecuaciones, pero el intervalo de confianza empieza en 1239.06 y termina en 1791.57. También está el intervalo de confianza para la desviación estándar. Los cuartiles. El primer cuartil, bueno, viene el percentil 10,
percentil 25, que es el primer cuartil, está su valor. El percentil 50, que es la mediana, acá está arriba la mediana, miren. Mediana, 45. Percentil 50, que es la mediana, 45. El percentil 75, que es 90, y el percentil 90, que es 120, para que ustedes puedan verlo en la lista que está de los datos de esta variable. Y vienen los percentiles de uno en uno, los más usuales. Yo no lo uso, nunca lo pido, pero pues lo pedí para que ustedes lo vieran. Y viene el intervalo de confianza para cada percentil. Miren. Viene el intervalo de confianza, por ejemplo, para el tercer cuartil, su intervalo de confianza empieza en 75 y termina en 90. Nosotros tenemos que este paquete nos da todo, pero nosotros tenemos que entender que estamos haciendo y eso... qué cosas estaban abiertas, y eso lo entendemos con este archivo. Y las ecuaciones ya se las mandé en otro archivo, las ecuaciones, los teoremas, pues, ya se los mandé en otro archivo, y tienen toda la información. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esa tabla de descriptivo y esa parte que les estuve mostrando ahorita, quiero que la estudien de nuevo, por favor. No quiero que esa parte quede, nada más pase así, no, véanlo bien. Profesor. Sí, dime. Le hablan. Ah, ¿por el chat? ¿Sí me escucha? Sí, muy quedito, pero te escucho. Dime. ¿Me puede repetir qué dijo que era S? S es la raíz cuadrada de S cuadrada, y S cuadrada es la varianza de la muestra. Ok, gracias. ¿Sí? Tengo algo pendiente en el chat, a ver, déjenme ver. Okay. No, no hay nada pendiente. Ok. Entonces ahorita les voy a mostrar el archivo más importante para la estimación. Este es, ahorita lo comparto y empiezo a grabar. Denme chance de ir por un café, que tengo la boca muy seca. ¿Me permiten? No tardo, va a tardar un minuto en lo que caliento el café en el microondas.
Gracias. Miren, no estoy grabando y ahorita quiero aprovechar para hacer una anotación sobre este asunto de los cursos a distancia. La universidad cada semana envía una nota donde dice si vamos a seguir o no en semáforos, de qué color, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en la página de la universidad. Espero que lo estén viendo. Que estén al pendiente de eso. Yo creí, y a mi grupo anterior les dije que pensaba que para marzo o abril ya podríamos tener clases presenciales. Así como están las cosas, lo dudo mucho. Entonces, tenemos que seguir tratando de hacer estos cursos lo más eficiente posibles. Y lo dudo porque, por ejemplo, yo tengo casi prioridad para vacunarme por la edad y por ser profesor. Pero no entiendo y no he podido encontrar dónde, con quién, cómo se hace la cita. O sea, no hay información. No creo, ni vacunas, no creo que estemos vacunados los profesores y los alumnos para abril. Así que dudo mucho que podamos tener clases presenciales. Cualquier solución intermedia de eso de que atiendes a medio grupo para que no estén todos juntos y luego atiendes a otra mitad y entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener cursos de la mitad de tiempo? Ustedes ven que estos cursos no pueden manejarse en menos de las horas especificadas. Entonces, todas esas soluciones así medias no tienen sentido. Mejor trabajamos. Eso para que ustedes, pues, anímense. Vamos a aprovechar y vamos a aprender. De todas formas, cuando llegamos a los cursos presenciales, que ocurrirá eventualmente, ¿verdad? Pues entonces ya tendremos la experiencia de que todo el material que se usó en estos cursos a distancia sería complemento de los cursos presenciales. Entonces, quería comentarles eso, porque yo no veo claro que se vayan a distribuir vacunas, como por ejemplo antes. Yo cuando, digo, estoy hablando de hace unos 10 años, 15 años, 4 años. Yo iba al ISSSTE, ¿verdad? Sin cita, llegaba, dice, oiga, vengo a vacunarme. No hay vacunas, venga pasado mañana. Oiga, vengo a vacunarme. Sí hay vacunas, ahora pase con tal doctor. Y además de la vacuna que yo quería, me ponían otras 3 o 4 que ellos tenían ahí. No sé por qué, pero eran fuerzas. Si no, no. Cada vez me ponían a super dieta y me decían que fuera
dentro de 15 días para que verificaran si había yo bajado los 10 kilos que ellos querían que bajara. Entonces, siempre fue así. Pero había atención. Nunca pude sacar mi carnet nuevo porque nunca tuvieron copias. O sea, nunca hubo formatos para hacer un carnet nuevo para que me lo entregaran. Pero había atención. La última vez que fui al ISSSTE, a ese mismo lugar donde yo siempre voy, es el que me corresponde, había una fila de más de una cuadra. Y dije, oiga, ¿para qué es la fila? ¿Es para vacunarse? Dice, no, es para hacer cita. Bueno, imagínense ustedes una fila de una cuadra para hacer una cita para una vacuna que pregunté y no había, era la de influenza, ¿eh? No había. No hubo, no hay manera. El ISSSTE y el seguro no tienen vacunas de influenza. Sí hay vacunas de influenza y las están poniendo el mismo gobierno, pero en otros lugares. Entonces cada quien tiene que adivinar dónde está el lugar. Bueno, ese tipo de cosas, si eso ocurre con lo del COVID, pues yo calculo que me voy a ir vacunando por allá por junio o julio, si acaso. Ya avisaron que los privados no tienen derecho ni posibilidad de comprar vacunas en el extranjero. Que en junio se les dirá a ver si se les da permiso. O sea, lo que el gobierno haga, eso vamos a tener que hacer, y eso hace que ustedes, jóvenes, y que no se ven nada gordos, pues yo no sé cuándo los van a vacunar, ni siquiera tienen obesidad, seguramente que no tienen ninguna otra enfermedad. Ustedes no son vacunables. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver? Imagínense. Bueno, esta era una cosa aparte, para que le tomemos cariño, interés a estas clases de distancia, porque no nos va a quedar más remedio. Por lo menos otro trimestre vamos a estar en las mismas. Aunque la universidad diga, ahora sí nos vamos a meter a clases, irán los que tienen laboratorios y tienen que ir a fuerzas, pero nuestro curso no está en ese grupo de materias. Bien. Ahora vamos a ver el archivo que les decía que es el principal de estimación. Ok. Lo voy a compartir, voy a empezar a grabar. Bueno, ¿tienen algún comentario sobre eso del COVID y esas cosas? Yo entiendo y cada uno de nosotros tiene sus problemas para tener que estar en casa, que el internet, que el estar todo comprarlo a distancia, ese tipo de cosas. Pero si tienen algún comentario, ya ven que si alguno me dice que no tiene internet, que tiene problemas con algo, pues yo siempre les digo que arreglen su problema y que les ayudo a emparejarse en el curso. O sea, tenemos que ser, pues, comprensivos de que es una situación muy extraña la que estamos viviendo. Y espero que sea la única vez que la vivamos, aunque sea largo el tiempo, ¿no? ¿Algún comentario antes de grabar? ¿Sí? No. Ok. Grabo, comparto y estamos en este archivo. Estimación. Bien, primero yo les digo que, excepto en los juegos de azar, no se conocen las probabilidades de las variables aleatorias. O sea, nosotros no conocemos los valores de los parámetros. Tenemos que la Bernoulli tiene un parámetro que es P. La multinomial tiene varios parámetros, uno para cada modalidad. Son P's todos ellos. Y la normal tiene dos parámetros que son la media y la varianza. Por cierto, ya que me preguntaba sobre S cuadrada y sobre S, la varianza tiene como símbolo sigma, sigma cuadrada y sigma. Los parámetros siempre se acostumbra denotarlos con letras griegas. Entonces la media es mu y la media de la muestra es x barra, ¿verdad?
La varianza es sigma cuadrada y la varianza de la muestra es S cuadrada. La desviación estándar de la distribución de la normal es sigma y la desviación estándar de la muestra de una normal es S. Bueno, la estimación, fíjense, esta es la definición nuestra, es un método que propone la estadística para obtener información acerca de los valores de los parámetros desconocidos. La estimación de un parámetro es un valor obtenido de la muestra, que representa al valor desconocido del parámetro. Estos valores calculados usando la muestra se conocen como estadísticos. Son los que ya aprendimos a usar y hace un ratito vimos cómo se obtienen con descriptivo para las cuantitativas. La calidad de la estimación dependerá de la semejanza entre la situación práctica, el modelo y la muestra que se seleccione, de acuerdo con las suposiciones que hicieron los estadísticos que obtuvieron los resultados teóricos que se aplican a hacer la estimación. Fíjense bien, todo lo que tiene que ocurrir. Para que hagamos un buen trabajo de estimación, bueno, pues tenemos que seleccionar una variable que sí sea adecuada para el problema. Luego tenemos que suponerle su familia de distribuciones correctamente. Después tenemos que sacar una muestra aleatoria, con cuidado, bien hecha. Y después vamos a utilizar los teoremas que nos propone la estadística teórica. Bueno, vamos a ver. Este es el primer asunto. No lo tomen a la ligera porque aquí dice que los métodos de estimación producen variables aleatorias llamadas estimadores. Ojo, variables aleatorias llamadas estimadores. Cuando ya se tienen los datos y se calcula el valor del estimador, se dice que se tiene los datos y se calcula el valor, se dice que se tiene una estimación, ¿verdad? Se tienen los datos y se calcula el valor del estimador, se dice que se tiene una estimación. Ese es un número, no es una variable aleatoria, es un número. Bueno. Puede haber más de un estimador o un método de estimación para un parámetro en una familia de distribuciones. Ya ustedes este problema ya lo vieron. Varios de ustedes me lo han preguntado. Oiga, ¿puede haber más de un estimador? Sí. Puede haber más de uno, puede haber muchos. Entonces, en el texto, aquí, este es parte de mi libro. Si ustedes ya después que puedan ir a la librería, pueden conseguir el libro, sí se los recomiendo tenerlo, porque entonces tienen todo junto, le pueden hacer anotaciones, marcas para encontrar las cosas. En el texto se presentan los estimadores que a juicio del autor tienen las mejores propiedades teóricas y prácticas para cada tipo o familia de distribuciones. Aquí yo me estoy dando la responsabilidad de que yo seleccioné lo que yo creí que eran los mejores estimadores para cada problema. ¿Que puede haber otros? Sí. ¿Que son mejores? Yo creo que no. Ahora también les puedo decir, no soy de los que no saben estadística. Digo, yo reconozco, fíjense, yo reconozco como unos 15 profesores que deben de saber más que yo. Pero los demás no. Habrá muy poquitos. Y saben más que yo en problemas teóricos. En problemas prácticos, quién sabe. O en algún tema en específico, ¿no? Bueno, se presentan los estimadores que a mi juicio, yo soy el autor, tienen las mejores propiedades técnicas, teóricas y prácticas para cada familia. O sea, ustedes pueden tener la confianza. Pueden decir, bueno, el profesor Castillo dijo eso, puede estar equivocado. Sobre todo si están ustedes tratando con otro de los profesores con
con suficiente experiencia del UNAM, del POLI, de ITAM, por supuesto de la Metropolitana, que tengan experiencia similar a la mía, pues pueden tener otros puntos de vista y hay que verlos. Yo presento lo que yo considero mejor, pero no estoy en desacuerdo con que otro profesor tenga otro punto de vista y hasta aceptaría que en muchos casos pueden tener mejores opiniones que las mías. Pero no hay muchos de esos, ¿eh? Bueno. Un estimador es una variable aleatoria. Un estimador es una variable aleatoria. ¿Y cómo sé que es una variable aleatoria? Miren, yo tengo una variable aleatoria X, la primera variable, la original, como dijimos hace rato, la que primero planteamos, la variable X. Tomo una muestra de ella de n casos, o sea, tengo X1, X2, X3, hasta llegar a Xn. Y con esas Xn voy a calcular X barra. X barra es un estimador. O sea, la media de la muestra es un estimador, es una variable aleatoria. ¿Y cómo defino yo esa variable aleatoria? Pues por la ecuación que sirve, que la define. Pues esta ecuación, ¿cómo es la ecuación de X barra? La suma de los X's entre n. X barra es la suma de los valores de X de la muestra entre n. Cada muestra produce un valor diferente para el estimador, ya que una muestra de variables aleatorias producirá valores aleatorios. ¿Eh? Entonces, yo tengo una muestra aleatoria, un estimador que es una variable aleatoria. Otra vez lo digo, el valor que toma el estimador para una muestra específica es la estimación. La estimación ya es un número, no es variable aleatoria. Claro que su valor cambiaría de muestra a muestra. Esta es una cosa teórica, porque se dice su valor cambiaría de muestra a muestra. Sí, pero ¿cuántas muestras vas a sacar tú? Tú sacas una muestra de 200 estudiantes de la Metropolitana y no vas a sacar otra el día siguiente. No, sacas tu muestra de 200 y es la única que sacas. Pero tú sabes que en teoría, si sacaras otra muestra, tendrías otro valor. Por eso es mejor utilizar métodos de estimación que indiquen la variabilidad que ocurriría si se hicieran otras muestras. Y para eso tenemos las estimaciones por intervalo. ¿Qué es una estimación por intervalo? De un parámetro. Consta de un rango de valores, generalmente un intervalo, que se diseña de modo que antes de tener la muestra se conozca la probabilidad de que el intervalo tome valores que incluyan al valor desconocido del parámetro. Esto es lo mismo que ya vimos hace rato en el otro archivo. Son formas diferentes de decir lo mismo. No se conoce el valor del parámetro antes ni después de calcular el intervalo de estimación, pero dicho intervalo en teoría cubre el valor del parámetro con cierta probabilidad previamente definida. Bueno, para estimar el parámetro de una distribución o los parámetros, se necesita conocer la familia de distribuciones. Necesitamos conocer la familia de distribuciones. Yo tengo que decir si mi variable es Bernoulli, si es multinomial o si es normal. También puedo decir si es Poisson. Alguno me preguntó en Moodle y ya le contesté. También puede estar la Poisson, la binomial negativa, la hipergeométrica, entre las que toman valores discretos, cualitativas. Pero también tenemos nosotros, entre las continuas, tenemos la logística, la Weibull, tenemos la Rayleigh, la Laplace. O sea, hay distribuciones, cada una tiene sus propiedades. Nosotros no vamos a poder estudiar todas, las vamos a mencionar más adelante, pero vamos a usar estas tres familias.
Bernoulli, multinomial y normal. Bien, y aquí ya les doy el primer teorema para la Bernoulli. Cuando tú tienes una muestra, el número de éxitos se distribuye binomial. En la multinomial, la tabla de frecuencias no lo puse aquí porque no quiero insistir mucho en la distribución, pero la tabla de frecuencias es la que nos da la distribución multinomial n. Para estudios de cuantitativa se usará la normal. La normal tiene dos parámetros, la media y la varianza. O la desviación estándar. Depende del autor a cuál de ellas se refiere. Bien. Entonces nosotros necesitamos que la distribución en una muestra de unos casos se obtiene la distribución normal de la muestra de la media de la muestra, que tiene la misma media, pero la varianza es sigma cuadrada entre n. Otra vez se los estoy diciendo aquí. La varianza de la muestra, o sea, S cuadrada. S cuadrada. Por n menos 1 tiene distribución G cuadrada. Bueno, vamos a empezar con la Bernoulli. Entonces, siguen con esto. Estos son conceptos importantísimos, los ven con cuidado. Aquí se dice que las tablas de frecuencia es la que tiene distribución binomial, multinomial n, y como vuelvo aquí a cómo se toma una muestra aleatoria. Esto ya lo hemos visto mucho, me lo paso frase rápido. Y pongo dos ejemplos de por qué es tan claro que necesitamos tomar muestras al azar. Fíjense, los que compran maíz reciben los camiones cargados con bultos de maíz. El maíz debe tener una humedad menor al 7% para que pueda estar en almacenamiento. Si no, se pudre. Entonces, para conocer la humedad del grano, se usa una probeta larga, se saca un poco de grano y se mide su humedad. Entonces, en el pasado, conste que no tengo ninguna queja con las cosas de la política, Más bien, sí tengo, pero no las menciono en el grupo, a menos que estemos fuera de grabación y que estemos platicando coloquialmente. En el pasado se compraba el grano y los agricultores ponían los costales de maíz seco arriba y los costales de maíz húmedo abajo, y si el que recibía el maíz no se fijaba en los costales de abajo, pues les ponían unos goles y les vendían maíz que estaba más húmedo y que tenían que poner en la secadora, cosa que cuesta mucho dinero. Entonces se decidió hacer un muestreo en cada camión. Entonces cada camión que entraba se hacía una muestra al azar con la probeta. Se metía a cierta profundidad en cierta localización en el eje de coordenadas que daba la superficie del camión. Y entonces se tenía una muestra al azar y se veía si se sacaba una muestra como de 10. Eran camiones, no trailers, sino de los grandes, pero de redilas. Sí, unas 10 muestras de maíz y se veía que todas estuvieran suficientemente secas. Entonces esto es una idea de cómo era necesario hacerlo al azar. Porque si entonces ustedes deciden mejor muestrearlos de adentro,
pues el agricultor pone adentro los que están más secos, ¿no? O pone en la última fila los secos y en la de arriba también los secos, pero en medio los húmedos. O sea, mejor nosotros hacemos la muestra al azar. Bueno, se esperaría, este es otro. Este es el ejemplo del azar que surge en procedimientos experimentales. Miren, una variedad de trigo, las semillas son todas iguales. O sea, las semillas van a dar plantas idénticas, entre comillas, homogéneas. Entonces, se esperaría que todas las semillas germinen al mismo tiempo y crezcan de igual manera. Se ponen a germinar 20 semillas y se dejan crecer 5 días después de germinadas y se les mide la longitud desde el grano hasta la punta de la hoja superior. Hay una variación. Esa variación es aleatoria. Entonces nosotros, si vamos a seleccionar plántulas o plantitas de trigo, las seleccionamos al azar, igual que seleccionamos los lugares del maíz, o igual que seleccionamos alumnos al azar, como le hice yo aquí. ¿Cómo era? Aquí. Que hice mi muestra al azar. ¿Se acuerdan? Aquí tengo mi muestra al azar de 10 estudiantes. Ya les pregunté así a 4. Sigue el 1, 50, etcétera. Las preguntas que les voy haciendo. Esta es una muestra al azar dada por la computadora. Entonces uno saca su muestra al azar. Vamos a ver la estimación en la Bernoulli. Este es nuestro tema de hoy para estudiar. Para el viernes tiene que estar este tema terminado. Tengo una binomial 1P, que es la Bernoulli, n igual a 1, y no se conoce el valor de la probabilidad de éxito P. No se conoce. Nunca la conoceremos. Pero es la proporción de éxitos en la población. Para estimar el valor de P, se necesita contar el número de éxitos en una muestra aleatoria, y entonces el número de éxitos es una variable aleatoria binomial, NP. Se dice que se estima el parámetro P de la binomial. El objetivo es usar el número de éxitos de la muestra X, para calcular, le llamé X a la suma de éxitos, X. Debí de haber puesto X punto, pero bueno, le llamé X a la suma de la muestra. Para calcular un intervalo, límite inferior al límite superior, que tiene las siguientes propiedades. Aquí están las propiedades del intervalo. Antes de seleccionar la muestra y tener los datos, los límites son variables aleatorias y el intervalo tiene una probabilidad conocida, 1 menos alfa, fijada por el investigador. Fijada por el investigador. Por eso es que vamos a usar .90, .95 o .99, que son los valores que se usan en la práctica. Y si no digo yo nada, usen .95, de quedar localizado el intervalo sobre el valor desconocido P. Como P es un valor entre 0 y 1, inclusive los valores de los límites pues, estarán entre 0 y 1, obviamente, ¿no? Una vez que se conocen los datos, se calcula el valor de los límites del intervalo y se tiene un intervalo de confianza. Ya lo vimos. Bueno, se acostumbra a fijar el valor de 1 menos alfa en esto. Eso quiere decir que alfa vale 10, .10, .05, .01 y la confianza es 90%, 95% o 99%. Esta gráfica, bueno, ya está superada por la otra que tenemos, ¿verdad? Que es, ¿cuál? Esta. Aquí además en el archivo que les mandé les doy una explicacióncita, pues para que lo tengan completo, ¿no? Y aquí está. El intervalo, pues va de aquí. Estas son las de estas y el intervalo lo tengo que calcular con estas ecuaciones, ¿verdad? Aquí está. Y lo que está en la gráfica aquí es este percentil, el t, n menos 1, 1 menos alfa sobre 2, ¿verdad? Y estos son los límites, inferior
y superior. Entonces, eso se los puse así para que tuvieran completo. Es un complemento de esto. Y ahora hacemos un ejemplo. En la parte central del intervalo, está la proporción de éxitos en la muestra X entre N, que se representa como P por acento circunflejo, P sombrerito, que es el estimador puntual del parámetro P. Y hacemos un ejemplo. Este ejemplo ustedes lo van a hacer para el viernes, no lo voy a hacer para que ustedes lo hagan, por favor. Es trivial, ahorita les digo cómo hacerlo. Fíjense bien. Queremos conocer el porcentaje de mexicanos en el padrón electoral que están dispuestos a votar en las próximas elecciones. Que conste, ni siquiera me refiero a qué partido, sino si están dispuestos a votar o no. Ya saben ustedes, si no lo sabían, se los digo, generalmente en México vota un 60-70% de los que están en el padrón electoral. A los otros les da flojera, no quieren, o dicen, ¿para qué voto si no me hacen caso? O se enferman, cualquier cosa, pero no votan. Entonces, la decisión sobre nuestros representantes, pues es con los que votan. Entonces, vamos a ver qué porcentaje de ellos. Pues, si se selecciona al azar un caso particular y se le pregunta si está dispuesto a votar o no, un caso particular es una persona, ¿no? Una persona que esté en el padrón electoral. Es posible sacarlo al azar, porque fíjense que el INE tiene la lista de los que están en el padrón electoral. Podemos sacar uno al azar. Uno. Y se le pregunta a una persona si está dispuesto a votar o no. La posible respuesta es genera una variable aleatoria W con distribución Bernoulli. Pongo W porque se fijaron que había usado X para la binomial. La probabilidad de que conteste sí, éxito, es un valor desconocido P. Para obtener información sobre el valor de P, se utiliza un paquete estadístico de computadora para seleccionar una muestra al azar de 2.500 de la población de mexicanos empadronados. Hay como 70 millones de mexicanos empadronados. No me acuerdo. Alguna vez porque estuve metido en eso, pero ya no me acuerdo. Aquí dice que son más de 14 millones. Yo creo que son más. La variable X, que cuenta el número de éxitos en la muestra de 2.500, sigue la distribución binomial con N igual 2.500 y P desconocido. ¿Vamos? Ahora dices, bueno, si en la encuesta sobre la disposición a votar de 2.500 se obtuvieron 1.207 éxitos, o sea, 1.207 dijeron que sí, van a votar. Se tiene que N igual 2.500 y X 1.207. Para obtener los límites del intervalo con 95% de confianza para la probabilidad de éxito, se usa un paquete estadístico. Se dan al paquete los datos de N igual 2.500, X 1.207, y si se desea obtener el intervalo del 95%, se fija uno que corresponde a la probabilidad de 0.95 y que alfa es 0.05. El paquete presenta los valores del límite inferior y superior, y aquí está. ¿Y cómo le voy a hacer? Miren, ustedes tienen ¿dónde dirá? ¿Dónde lo tendré? Básico, notas, esencia. Yo me acuerdo que lo puse aquí, a ver, déjenme buscarlo.
quiero, porque no les voy a decir cómo hacerlo, les voy a decir, aquí está. No. Aquí está. Ah, no, son los datos. Ahorita lo quito. Uy, quítate. Esto lo quito. Ah, estos son los datos. Ecuaciones. Ah, con razón no lo encontraba la buscama. Libro, reporte. Notas o posiciones. NSSS notas, obsoleto. Entonces tiene que ser NSSS notas. Ya lo tienen ustedes, ya lo vi. NSSS, ACM. Estas son las mías seguramente. ACM soy yo, generalmente así me refiero a mí mismo. Notas de clase para usar el NSSS. Y entonces ustedes van a tener todo esto, que ya lo leyeron, ya lo están usando. Aquí van a tener un procedimiento que se llama análisis descriptivo, lo usamos hace rato. Tabla de frecuencias es del descriptivo. Tabla de doble entrada, que es del descriptivo también. Calculador de probabilidades. Y aquí dice una proporción. Una proporción es el número 16. Este procedimiento permite obtener el intervalo de confianza y hacer pruebas de hipótesis sobre el valor desconocido de P. Marque análisis, proportion, one proportion, one proportion. Hay que pedirlo 3 veces en la ventana data. En type of data input, si solo tiene N y el número de éxitos, seleccione enter the number of successes, éxitos, and the sample size. Si tiene una columna con los datos originales, o sea, ceros y unos, seleccione tabulate successes from a categorical outcome variable in the database. O sea, tienen que poner eso en la ventana data, en type o data input. Ustedes, en el ejemplo que les doy, no tienen los ceros y unos, sino que tienen el número de éxitos. Entonces seleccionamos el número de éxitos y el sample size. En el primer caso, introduce el número de éxitos y el tamaño de la muestra. En el segundo, introduce la columna donde están los datos. En la ventana de Reports, marque Data Report, ponga el Confidence Level que desea, 95, marque SAC Binomial y Simple Z. Para hacer pruebas de hipótesis, todavía no lo hacemos, así no marque nada. Ya está. Ya sabe cómo hacerlo. Lo quiero para el viernes. Y quiero las dudas por Coel, cualquier duda que tengan, en el número 16. El 17 es para hacer la media de una normal. Ya lo hicimos usando descriptivo, ¿verdad? Pero también se puede usar t-test, ¿verdad? En t-test y pide uno el intervalo de confianza. Entonces van a ver el 16 y el 17 de sus notas de NSSS. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarlo? Perdóname. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarlo? No, no me lo envíen. No. Acuérdense que, miren, este que les pedí la clase pasada que me enviaron y que nada más tenía yo que revisarlo, tardé hora y media en verlo, porque veo cada una de las 42 o 41 correos que me envían. A los que tenían algún error les mandé un mensaje diciéndole que corrigieran, pero ya les anoté su envío como correcto. Los que no les envié nada es que está bien. Ya, no hay problema. Entonces, todo eso son horas y horas de trabajo que a mí me representan. ¿Qué me gano con revisarles esto? Fíjense bien. Compréndanme, ¿eh? Si aquí está el resultado. ¿Entienden? Ustedes están estudiando y quieren aprender. Entonces, ustedes nada más chequen que les va a salir estos valores, ¿no?
Y listo. Una vez que les salgan esos valores y que ya entiendan esto, la gráfica, aquí está el intervalo, ¿verdad? Miren, ya puse los valores. Punto 46 es este y punto 50 es este. El valor de P sombrerito está aquí en medio, que es punto 48. Y se tiene una confianza, es como hay que leerlo. Se tiene una confianza de 95% de que el intervalo que inicia en punto 46 y termina en punto 50 está sobre el valor desconocido del parámetro P. Quiere decir que P puede tomar valores entre punto 46, según mi confianza, y punto 50. Punto 46 si quiero ser pesimista y punto 50 si quiero ser optimista, que muchos van a votar. La proporción de éxitos en la muestra es punto 48 y ya. Este es el intervalo exacto, dice ahí, binomial exacto. Este método no se usaba, porque es latoso y necesita percentiles de la F, que antes no existían tablas suficientes para hacer eso. Pero nos lo da el paquete. Como hubo una solicitud formal de que si yo ponía eso tenía que decir de dónde salía. No me pregunten quién me hizo esa solicitud formal, pero formal que me forzó, ¿verdad? Entonces lo puse y estas son las ecuaciones que nos dan este intervalo exacto. Este intervalo exacto sale con estas expresiones. Estas son. No necesitan hacerlas. El que quiera puede hacerlas, ¿verdad? Nada más tengan cuidado con los cálculos de estos subíndices. 2x es 2 veces el número de éxitos. 2 por número de éxitos, n menos número de éxitos más 1, y luego alfa sobre 2 para la f. La f tiene estos grados de libertad. 2 veces el número de éxitos es grados de libertad 1. Y 2 veces n menos número de éxitos más 1 es el grados de libertad 2. Y alfa sobre 2 es la probabilidad que le da 1 para pedir el percentil. Esta probabilidad, si yo estoy con 95, pues esto será 0.025. Y luego acá tengan cuidado al calcular esto otra vez, ¿verdad? Es el mismo valor. Y acá es otro, porque ahora es 2, número de éxitos más 1, es el primer grado de libertad, y el otro es 2, número de éxitos, n menos número de éxitos por 2, es el segundo grado de libertad. Y ahora el percentil que quiero es el 1 menos alfa sobre 2, o sea, el punto 975. Con eso calculo estos dos valores y sale. Sale el mismo valor que aquí. Yo ya lo hice, ¿eh? Bueno, pues yo tengo que checar todo eso. Bueno, no necesitan hacerlo los que tengan curiosidad. Es un bonito ejercicio. Y ya que lo tienen, a ver, continúa. A ver, no acabamos. Es el 13. Acuérdense, es el 13. Continúa. Dice, bueno. Profesor Castillo. Estos valores sustituyen, bueno, debido a que las tablas de F son limitadas, si no se dispone de paquete estadístico y computadora, se puede usar la aproximación basada en la distribución normal para obtener el intervalo de confianza para P. La aproximación da resultados adecuados cuando n es suficientemente grande, como en este ejemplo, porque tenemos un n de 2500. En general, se dice que hay buena aproximación cuando n es mayor que 30 y el valor desconocido es P. De P es cercano a 0,5, en esto no estoy de acuerdo, se me hace chiquito. A medida que el valor de P se aleja de 0.5, se necesitan valores mayores de n para tener una buena aproximación. Este problema de que quién dice que es chico y quién dice que es grande, yo dirigí una tesis de maestría donde vimos que no, esto no siempre funciona. Se necesitan, yo sugiero valores de 200 para adelante, cuando n está entre 0.4, P está entre 0.4 y 0.6.
pero valores mayores cuando de n, cuando no. Esta aproximación nos da estos estadísticos, el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Y pues aquí lo escribo así. Y ese continúa, pues se hace la aproximación, pido el valor de z, ¿verdad? Y me da la junta. Aquí me da P sale el mismo, claro es el mismo, pero da .4632 y antes teníamos teníamos .4630. O sea, sí se parecen, ¿verdad? Porque es muy grande n. Y el otro era .502598 y aquí teníamos 502598. Este es casi el mismo, ¿verdad? Así es. Bueno, esa aproximación. Ahora, la pregunta que ustedes me van a hacer, y ya me la hicieron, no quiero que me la vuelvan a hacer. Sí, vuelvan. Si tienen preguntas, háganlas, aunque yo les diga que no me las hagan. Si yo tengo un procedimiento exacto, no estoy de acuerdo en usar un procedimiento aproximado que se basa en resultados asintóticos. Si yo tengo procedimiento exacto, no uso un procedimiento aproximado asintótico, por más que me digan, pero es que se aproxima mucho. Bueno, pero si tienes el exacto, ¿para qué le andas haciendo cuentos? Entonces, yo siempre voy a usar el procedimiento exacto. Esto lo hago porque en todos los libros, conste que dije, en todos los libros, excepto en el mío, viene este procedimiento aproximado. Bueno, ahora conviene dar algunas nociones de los conceptos usados. Cuando el proceso de estimación produce un intervalo, se dice que se hace una estimación por intervalo. La alternativa es hacer una estimación puntual con un valor, ¿verdad? Entonces aquí ya damos el ejemplo, etc. El concepto de confianza se introduce porque al obtener los datos y calcular las ecuaciones se conoce el resultado del proceso y ya no se puede aplicar la probabilidad, ¿verdad? Eso ya nos quedó claro, espero. Y este enunciado, y aquí les vuelvo a explicar, es el ejemplito de los dados. Otro ejemplo, y lo hace, ¿verdad? Igualito. Y un ejercicio, que lo hagan con Excel o con esto por eso no es nuestro ejemplo, porque se haga lo mismo que ya hicimos. Para el viernes vemos la distribución multinomial. ¿Preguntas antes de irnos? Profe, ¿cuándo la estaríamos al profesor Montesinos, que ya acabamos del 13 al 18? Cuando ustedes vayan terminando, le mandan un mensaje diciendo cuáles ya hicieron. Pero sí se dan cuenta que quiero que no solo saquen los valores, sino que lean y entiendan todo lo que salió. ¿Sí? Sí. Y le avisan, nada más le avisan, no tienen que mandarle resultados. O sea, a ver, ¿cómo haría yo mi mensaje? No estoy grabando, ¿eh? Te vio... ¿qué? Te vio Castillo M.A. Aviso de terminación de ejemplos. Profesor Montesinos, ya terminé los ejemplos 13 y 14. Favor de anotarlos. Gracias. Listo. El profesor Montesinos me puede revirar y decir, a ver, señor Castillo, explíqueme cómo obtuvo eso. Le doy a usted hasta hoy a las 4 de la tarde para que me conteste. Y yo antes de las 4 le digo, mire, hice esto, abrí el One Proportion, puse los datos, puse estos datos y me dio este resultado. Le anexo aquí el output, por ejemplo. ¿Verdad? Ese es el procedimiento. El profesor Montesinos va a hacer una cosa al azar, como la que yo hice ahorita, para decir, bueno,
Este no le pregunto, al siguiente sí le voy a preguntar. ¿Eh? Para ir verificando que ustedes realmente estén trabajándolo. Yo no dudo que lo estén trabajando. Si tuviera la menor duda, para mí sería casi imposible dar este curso a distancia. Si ¿cómo va a tener duda de que estén trabajando y de que nomás estén copiando? Pues entonces, pues ya ni me preocupo, ¿no? Mejor ya digan y les pongo la nota, pero tampoco, ¿no? Más bien me retiro de dar cursos. Si la esperanza es que volvamos a los presenciales. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna otra? Profesor, entonces para el mes de estudiar tenemos que entregar los ejercicios, o sea, lo que nos dijo. No me lo entreguen. A ver. No, o sea, sí entendí que del 13 al 18, como vayamos avanzando, le vamos a enviar mensaje al profesor Montesinos. Pero lo que tengo duda es que nos dijo, bueno, entonces hasta el viernes quiero que chequen esto. Sí, el viernes aquí cuando empiece la clase les digo, bueno, ¿todos terminaron? ¿Todos vieron bien lo de estimación en la Bernoulli? ¿No tienen dudas? A ver, doy unos minutos para dudas y preguntas. Ah, ok, gracias. Sí, es todo, porque ya vamos a entrar a la multinomial. Y la multinomial la vemos en una hora y entramos a la normal. Y prácticamente terminamos estimación. Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Otra cosa? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Nos vemos, profesor. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego.